Es un gusto ya tener en los estudios a Roberto García, doctor en historia, docente universitario e investigador. Está muy movida y conmovida la región, nuestro continente. Tiene presidente finalmente Honduras, es Nasri Asfura. Hace un rato nada más el secretario de Estado de Estados Unidos, Marcos Rubio, lo llamó por teléfono para felicitarlo por su triunfo en las elecciones de Honduras. Recordemos que las elecciones fueron en noviembre, habían pasado ya 3 semanas y no se conocía el resultado. Finalmente el ganador es Asfura, candidato que se veía con muy buenos ojos desde Estados Unidos. El gobierno, un gobierno de izquierda, de centro izquierda, no entró en la disputa. Quedó tercero, fue entre el Partido Nacional y el Partido Liberal, y finalmente el candidato del Partido Nacional triunfó en las elecciones hondureñas. Un país con una pobreza muy grande y con muchos problemas de seguridad, de pobreza, realmente muy complicado la situación de Honduras. Bienvenido, Roberto, un gusto tenerte por acá. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias, Wilmar, un gusto verlos. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, ¿cómo estás viendo la situación de Honduras? Realmente, bueno, al menos hay presidente, ¿no? Sí, se suma a un conjunto de otras situaciones en un mundo complejo y en una región también con muchos problemas, ¿no? Ustedes saben bien que yo me dedico a hacer la historia, por lo tanto mis palabras van a tener mucho de contenido histórico, por lo menos pensar estos fenómenos con una perspectiva de larga duración, ¿no? Digo, para que la audiencia también no avesada con lo que es la historia latinoamericana y particularmente con la historia centroamericana, comprenda que no estamos ante un fenómeno extraño. Es decir, la inestabilidad de las instituciones en América Latina en general, pero sobre todo en los países centroamericanos, es una constante, ¿sí? La otra cuestión, es decir, que a esa inestabilidad de la institucionalidad por los déficits con los cuales se construyeron los estados de la región, ¿sí? Bueno, también ha jugado a lo largo de la historia la intervención de los imperios y fundamentalmente de los Estados Unidos un factor fuertemente distorsivo, ¿no? O sea, la intervención de Estados Unidos en algunos lugares del mundo no suele tener los efectos tan distorsivos que tiene en el espacio centroamericano y caribeño, y fundamentalmente en el espacio centroamericano. En este contexto, ¿sí? O sea, no debemos perder de vista que la apuesta de la administración de los Estados Unidos, la apuesta explícita por medio de varios tweets, ¿no? Porque el mundo ahora se mueve a través de la influencia de las plataformas digitales. Puede llegar a ser mucho más influyente que antes, que otrora, el envío de los marines o las campañas encubiertas, ¿no? Bueno, entonces en este sentido, y como marca tradicionalmente la historia, otra vez una administración de los Estados Unidos, en algo que no es nuevo, bueno, ha cumplido un rol importante en tratar de contribuir a un voto, ¿sí? Sobre la base de varios chantajes, ¿no? En favor de un candidato. Ahora, estimadas y estimados oyentes, tenemos que tener en cuenta, esto es muy importante, me parece a mí, que ocurrió un fraude mayúsculo, ¿no? O sea, más allá de estas cuestiones, ocurrió un fraude importante. En el sentido de que no solamente por el paso del tiempo, que es evidente, ¿sí? Sino también porque hay un conjunto de audios, de pruebas que distintos actores han aportado y que revelan un manejo inescrupuloso por parte de la Junta Electoral que tenía encargada o que tenía la labor de seguimiento del conteo, del escrutinio, etc. Hay numerosas pruebas. De todas maneras, ¿sí? Estas numerosas pruebas, o sea, pueden ser mucho más contundentes a medida que vaya pasando el tiempo. Hoy conocemos audios de WhatsApp, sospechas, etc. Ahora bien, pensando también en una perspectiva histórica de larga duración, no debe sorprendernos mucho esta cuestión de la inestabilidad o esta cuestión de que los resultados demoran en conocerse o que hay cosas un poco oscuras y espurias. Anteriormente, ¿sí? En el año 2017, también hubo un apagón que interrumpió el conteo y el candidato que iba perdiendo pasó al primer lugar,
las actas nunca terminaron de ser muy claras. O sea que hay una historia, más allá de la historia larga de los déficits institucionales que hacen los países centroamericanos, hay una historia más corta de golpismo. No debemos olvidarnos, 27 de junio de 2009, o sea, antes de ayer. Bueno, el presidente Zelaya fue obligado a salir de pijama de su casa, se lo sacó rumbo a Costa Rica por medio de un golpe de Estado militar que inauguró una narcodictadura, ¿no? En el año 2011 recién se funda el Partido Libre, que es el partido que está actualmente en el gobierno y que va a dejar el 27 de enero el poder a manos del actual presidente aparentemente electo, ¿no? Pero entonces, no debemos olvidarnos que este efecto distorsivo de la política exterior de los Estados Unidos en un momento muy complejo donde Estados Unidos busca recomponer su hegemonía en su zona más cercana, en su patio trasero, como le queramos decir, en el marco de su puja más global con otros actores, ¿no? Bueno, viene a cumplir otra vez un efecto, insisto, distorsivo, pero que tiene mucho más efecto que en otras regiones del mundo. A su vez, la audiencia también tiene que conocer que no es solamente Estados Unidos quien ha jugado sus bazas, ¿no? Hay un internacionalismo que tiende hacia la autocracia, ¿no? Y hemos visto en las elecciones de Honduras, un país minúsculo ubicado en Centroamérica. Bueno, pero hay actores españoles del PP, de Vox, que se han integrado, que forman parte de esa red, ¿no? Que han actuado en apoyo del candidato hoy presidente. Pero por otra parte, el presidente argentino Javier Milei, o sea, ha actuado por medio también de tweets, ¿sí?, secundando la política exterior de los Estados Unidos y también secundando al ganador, ¿no?, o al proclamado ganador de estas elecciones. Y no nos debemos olvidar que uno de sus asesores contribuyó también asesorando en la campaña electoral al hoy presidente de Honduras. Entonces, o sea, la elección de Honduras es algo mucho más que la elección en Centroamérica o en Honduras, sino es una elección en el marco mucho más amplio. Y Wilmar, quiero decir otra cosa. Hay un presidente que es muy conocido actualmente, que tiene una proyección global, que es Bukele, ¿verdad?, en Centroamérica. Bukele ha estado silencioso. Quiero comentarle a la audiencia que en el espacio centroamericano hay una densidad transnacional donde hay una historia de intervencionismo mutuo, ¿verdad? O sea, una historia de cruces permanentes. Arévalo en Guatemala ha estado silencioso. Bukele ha estado silencioso porque el candidato de Trump no es el candidato de Bukele. El candidato de Bukele es Salvador Nasralla, que perdió por un punto. Estoy mirando 39,54 Salvador Nasralla del Partido Conservador, Partido Liberal, y 40,26 el ganador, Asfura. Ahora es interesante, Roberto, estos silencios que marcás, ¿no? ¿Qué dimensión toman entonces? Y bueno, tienen una dimensión interesante porque, es decir, el gobierno de El Salvador, electo también en una elección donde evidentemente él cosecha una mayoría también muy importante, pero también por medio de un escrutinio con algunas cuestiones de irrealidad y poco claro. Lo que pasa es que la comunidad internacional no lo visibiliza con la fuerza que visibiliza a otros procesos electorales. Pero es interesante porque para el gobierno de Bukele, que sin lugar a dudas es muy popular y que consigue amplios espacios de autonomía en el marco de sus decisiones internas sobre la base de la alianza con Trump, ¿no?, y con otros actores, ¿tá?, no le cae nada simpático este candidato, porque este candidato viene de la mano de la liberación de un imputado en una corte de Nueva York, que es el expresidente Juan Orlando Hernández, ¿sí?, que es aliado del hoy presidente de Honduras. Y Juan Orlando Hernández, al igual que su hermano, estaban imputados por una corte de Nueva York, ¿sí?, casi a medio siglo de presos por habérsele comprobado toneladas de cocaína que enviaron rumbo a los Estados Unidos. Y están los videos en las redes. En el proceso electoral anterior, Nayib Bukele descalificaba a Juan Orlando Hernández como Juan Robando Hernández, porque le acusaba de haberse robado la elección anterior. Entonces, el silencio dice bastante, ¿no? Porque tampoco Bukele se quiere meter con Estados Unidos, y Asfura es el candidato de Estados Unidos. Sí, o sea, hay círculos de poder que hicieron un lobby muy importante, ¿sí?, y contribuyeron a
a esa toma de partido tan explícita por parte del presidente de los Estados Unidos. Pero también otros hicieron lobby con Trump, pero no fueron tan eficaces como este lobby cercano o que tiene cercanía también con el presidente de Argentina, Javier Milei. Lo cual, colocado en perspectiva histórica, tampoco es como una aberración, porque la dictadura argentina, por ejemplo, bueno, actuó mucho en el espacio centroamericano, al igual que la dictadura uruguaya y la dictadura chilena, y particularmente el caso de los militares argentinos en Honduras, donde incluso llegaron a desaparecer gente, ¿no? Uh-huh. Entonces, o sea, las cuestiones miradas con una perspectiva histórica larga, bueno, a uno le duele. En lo personal me duele mucho la siguiente situación, que yo el otro día la explicaba contigo en el canal. O sea, tengo mis redes y tengo personas que participaron muy cercanamente al procesamiento del presidente Juan Orlando Hernández, ¿no? Pero muy cercanas. Y la audiencia tiene que saber que estos colegas, ¿no?, que participaron de esto, que contribuyeron con pruebas, que investigaron, que pusieron en riesgo a su familia, tuvieron que irse de Honduras, tuvieron que sacar al resto de su familia a Honduras, no pueden regresar a Honduras, fueron testigos protegidos, viajaron innumerables veces, estando 2-3 semanas mientras duraban las audiencias, ocultos en un hotel, sin conexión, sin nada, porque estamos hablando de juicios por narcotráfico, ¿no? Entonces, están sinceramente no solamente solos, sino muy dolidos y francamente deprimidos porque habían contribuido notablemente a tratar de democratizar el país, ¿no? Y bueno, y en este momento se sienten verdaderamente compungidos, ¿no? Ya es más que el peligro. O sea, es una soledad mayúscula. Después hay que debatir otras cosas que tienen que ver con el gobierno, ¿no? O sea, ¿por qué perdió? ¿No? O sea, ahora viene también toda una discusión a nivel interno en Honduras, a ver, bueno, qué fue lo que sucedió que contribuyó a la derrota. Pero evidentemente estos factores internacionales han contribuido históricamente y otra vez lo han hecho y contribuyen a explicar este resultado o este desenlace final, ¿no? Estamos conversando con Roberto García, doctor en Historia, docente universitario e investigador. Estábamos hablando de Honduras, de la fragilidad institucional de Honduras, de la situación también de Centroamérica, de las elecciones que ahora nomás se vienen en Costa Rica, pero también pensemos que hay elecciones en Colombia, en 2026, un poco más adelante, y también en Perú. Uh-huh. Y recordemos que las elecciones en Ecuador, donde ganó Noboa, pero que en su momento también fueron cuestionadas, fueron denunciadas por fraude. Hay como una situación del continente muy complicada. Venezuela, ni que hablar, también denunciado por fraude. Venezuela, que está en este momento aislada, ¿no? Estaba leyendo algunas notas que en estas fechas, al estar cerrado el espacio aéreo, no pudo entrar mucha gente que año a año va a visitar a su familia, a pasar con su familia, y que obviamente Venezuela está aislada. Sí, los países centroamericanos, volviendo a eso, para sumar algunos apuntes, son países muy frágiles desde el punto de vista estructural en sus economías. Entre el 15 y el 20% del PBI depende de las remesas. Entonces no debemos olvidarnos que en la última semana, pero particularmente los días anteriores, las empresas privadas enviaban mensajes de WhatsApp y mensajes de texto a los electores acerca de que si no ganaba el candidato, tal candidato, ¿no? Bueno, las remesas iban a sufrir un impacto. Entonces, para gente que depende de las remesas, ¿verdad? O sea, ese chantaje, al igual que en Argentina, volvió a funcionar. Entonces, o sea, se trata de una herramienta nueva. Esta sí es muy novedosa, ¿no? Tiene mucho de historia, pero es una herramienta novedosa. Antes los mecanismos eran distintos, pero hoy por hoy son mucho más explícitos, ¿verdad? Mucho más novedosos en ese sentido y mucho más masivos. Pensemos que la inmensa mayoría de la población se están mirando esto. Uh-huh. Y entonces, o sea, la verdad tienen este tipo de cosas un efecto devastador, digamos, ¿no? En ese sentido. Y los países centroamericanos, decía que además del tema de las remesas, tienen otras fallas estructurales, ¿no? Hay un historiador hondureño
que él ha identificado, algo que a mí me gusta mucho para utilizar en clase, que es la cuestión de lo que él llama el Estado concesionario, ¿no? O sea, las élites, tradicionalmente en el espacio centroamericano, pero fundamentalmente en Honduras, acostumbran a no pagar impuestos y acostumbran, ¿sí?, a utilizar su riqueza, la mayoría de las veces heredada, con fuertes lazos transnacionales, bueno, como parte de un pago de privilegios, ¿no? Entonces yo venía leyendo que una de las integrantes, aparte la audiencia tiene que tener en cuenta que el resultado se dio a conocer por medio de un Zoom la Nochebuena, para evitar la desmovilización, etc. Y una de las encargadas de velar por la justicia electoral, que está en el CNE, el 1 de agosto había denunciado a la prensa que había recibido fuertes amenazas del Partido Nacional, era la representante del Partido Liberal en el CNE. Y ahora forma parte de, o sea, es otra vez la mentalidad concesionaria que contribuye a explicar, bueno, esta gente que cambia de bando o que cambia de opinión en unos pocos meses. Estas 3 semanas tienen que haber sido intensísimas a nivel de negociaciones, ¿no? Dentro de las cúpulas políticas, las élites empresariales. No debemos olvidarnos que en Honduras está estudiado, ¿no? Hay 10 familias que han financiado el golpe de Estado del año 2009. Son 10 familias, grupos económicos muy poderosos. Entonces, si a todo esto le añadimos la fragilidad institucional, pensemos que no hay un frente amplio, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que hay son los 2 viejos partidos, el liberal y el nacional, que tienen, ¿verdad?, una cierta institucionalidad, pero no son como nuestros partidos colorado y blanco, o sea, son más que nada maquinarias donde cambian, donde recambian las figuras, ¿no? Pero son maquinarias como electorales, ¿no? Sin la fortaleza ideológica institucional que caracteriza a nuestros partidos. Y por lo que decís, abiertos también a determinadas influencias, intereses y presiones, ¿no? Sí. Y a la vez uno te escuchaba y pensaba, ¿qué pasó en Chile? Donde independientemente de quién ganó, que ganó un candidato de la derecha chilena y que en el pasado ganó Boric, pero todas son formaciones electorales muy recientes. Uh-huh. La de Boric fue muy reciente, la de Kast es muy reciente, es decir, hay un debilitamiento en el caso, por ejemplo, de Chile también, claramente de los partidos políticos chilenos. Chile es un país de una fortaleza institucional muy grande. Comparable a la de Uruguay o México. Sí, exactamente, pero pensemos qué le está pasando a los partidos políticos chilenos, sí, que se han visto tan debilitados. ¿Y a qué ciudadanías le hablamos? Los profesores, los periodistas, las periodistas, los políticos. ¿Cuál es el ciudadano al que le hablamos? ¿No? Es un ciudadano cada vez más segmentado a través de redes sociales o segmentado a través de estos aparatitos, segmentado desde el punto de vista de su trabajo. Cada vez la gente trabaja en peores condiciones, más cantidad horaria, ¿no? O sea, entonces, no sé, estamos asistiendo a un fenómeno por lo menos muy complejo, ¿no? Con poca perspectiva crítica o poca perspectiva larga para pensar las cosas, ¿no? Uh-huh. Y muy emocional, o sea, muchas veces los partidos hablan con ideas o se expresan con ideas y la gente no vota en general por ideas, ¿no? Ahí está, Roberto, vos sos docente, además tenés contacto también con muchos académicos, con estudiantes, y hay una cuestión también en este último tiempo que tiene que ver con lo generacional, cómo a veces los jóvenes miran a la política, cómo se vinculan con la política y a veces esa percepción que tienen sobre los valores democráticos, ¿no? A veces uno se puede llegar hasta asustar cuando entiende o ve encuestas que dicen que hay jóvenes que ven con buenos ojos ya sea una intervención militar, un golpe de Estado, porque quizás no ven cómo sus demandas son respondidas por el sistema político. ¿Qué mirada tenés sobre todo esto? Bueno, es peligroso, ¿no? O sea, a mí, además de todo eso, que forma parte de un retroceso democrático más amplio, me preocupa qué tan dispuestas estamos las ciudadanías, nuestras sociedades, a dejar limitar nuestras libertades, ¿no? En favor de estrategias de securitización, ¿no? O sea, por ejemplo, el caso, para volver a Centroamérica, el caso de Bukele, ¿no? Bueno, la gente con tal de que aparentemente le solucionen el problema de que puedo salir a la calle o no puedo salir a la calle, está dispuesta a que se lleven presos a estudiantes, que intervengan en las universidades, que censuren a periodistas, medios de comunicación, está dispuesta a un conjunto de cosas con tal de que resuelvan los problemas
si se quiere, más inmediatos, ¿no? Entonces, la democracia se va vaciando de contenido, las nuevas generaciones... Y los jóvenes tienen mucho miedo. Yo estaba sí. mirando en la televisión internacional jóvenes salvadoreños que decían, bueno, yo le tenía miedo a las maras, ahora le tengo miedo a la policía, tengo miedo que me lleven, tengo miedo que me acusen de cosas que no hice. Digo, es decir, es realmente algo absolutamente dramático, ¿no? Sí, es un tema global, ¿no? El de retroceso de la democracia es un tema global que tiene un impacto mucho mayor en países como los centroamericanos. Y no sabemos además qué va a pasar con Estados Unidos y Venezuela, ¿no? Digo, decir, porque realmente ahí la situación también es explosiva. Venezuela está aislada, bueno, no se ¿Qué otros sabe, actores van a acudir en defensa de Venezuela? ¿Qué va a pasar con Colombia? ¿No? Que también tiene elecciones el año que viene. Entonces, hay como, sí, sin duda, hay un cambio de signo, ¿no? Es decir, hoy el ganador de la elección, reciente ganador, Rodrigo Paz en Bolivia, es un candidato considerado de centro derecha. Hay un cambio en la región, lo ves incluso en las declaraciones internacionales. Está Ecuador, está aliado junto con, en el caso con Argentina, es decir, por otro lado está Brasil, por otro lado está Brasil con Uruguay. Hay ahí una fragmentación también muy, muy grande. Sí, digo, para que la audiencia también tome en cuenta esto, o sea, el gobierno de Libre, el gobierno actual de Honduras, había roto con Taiwán y había establecido relaciones con China. O sea, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras recibió una financiación muy importante por parte de China, reacomodaron todos los edificios universitarios, hubo una ampliación de las políticas de desarrollo y de promoción social, de becas. O sea, pensemos en la historia del feminismo en Honduras, libros gratuitos entregados en todo el país, y eso aparentemente no tuvo mayor impacto, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué va a pasar ahora con el nuevo gobierno de Honduras? Bueno, ¿qué va a hacer con China? ¿No? En el marco de la disputa de Estados Unidos, ¿no? Con China. Bueno, va a romper con China y va a restablecer con Taiwán por la presión de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, es un momento complejo, a su vez es un candidato, es interesante que la audiencia conozca esto. Son dos candidatos que provienen de los dos partidos tradicionales, el liberal, el primer partido, y el nacional, fundados a fines del siglo XIX e inicio del siglo XX. Pero estos dos candidatos, ustedes y la audiencia lo saben, no son candidatos, o sea, los apellidos, basta leer los apellidos, son descendientes de turcos y árabes palestinos. Entonces, estos dos candidatos, hoy por hoy, ¿sí?, representan también el vacío de poder de los dos partidos tradicionales, que han confiado en este último tramo, ¿sí?, en dos candidatos árabe-palestinos, ¿no? Los liderazgos o las candidaturas presidenciales. En el caso de Afura, fue alcalde municipal de Tegucigalpa, vendría a ser algo así como la intendencia de Montevideo, Tegucigalpa y Comayagüela, y es alguien que ha estado investigado por corrupción, porque es un empresario que viene de una familia árabe-palestina de origen turco, vinculado a la industria farmacéutica, que llegaron en los años 20, él nació en el año 1958, y después ha estado vinculado fundamentalmente a la industria de la construcción, y en la industria de la construcción él se encargó como alcalde de podar árboles y hacer calles y apartamentos, etcétera, etcétera. Entonces, tampoco no es alguien desconocido dentro del sistema partidario, ¿no? De hecho, había sido candidato varias veces, fue candidato a la presidencia anterior, que perdió con Libre, con Xiomara Castro. Entonces, hay una multiplicidad de cuestiones que también tienen que ver con lo étnico-racial, ¿no? Y que se cruzan con este fenómeno extraño de la política actual, ¿no? Y a la vez en nuestro continente, lamentablemente, una presencia muy fuerte del narcotráfico, de una gran inseguridad, problemas económicos, incertidumbres desde el punto de vista económico. Pensemos que puede parecer extraño, pero en Chile la seguridad fue tema de campaña. Y si uno mira el continente, Chile es uno de los países más seguros del continente, pero obviamente esa referencia no es algo que a los chilenos en sí les importe. Ellos se comparan consigo mismos y dicen, nosotros estamos hoy
con una inseguridad que no teníamos. Sí, sí. Entonces eso también, el avance del narcotráfico y de la inseguridad en nuestro continente realmente es realmente muy, muy grave, ¿no? Acá la seguridad es un tema de campaña de hace Total. 20 años casi. Claro, pero viste que en Chile no lo era. No, y ahí hay otro aspecto también. ¿Hasta qué punto en el narcotráfico, en algunos países está clarísimo, se ha metido en la política? ¿No? El financiamiento de campañas ya está también muy cercano a algunos candidatos. Y mucho más cuando en el caso de Honduras los partidos políticos, bueno, son muchas veces organizaciones o figuras que van y que vienen y que terminan procesadas por haberse integrado a redes de narcotráfico o haberle tomado plata a este tipo de intereses. Entonces, sí, es un fenómeno que no nos resulta tan lejano en algunos aspectos, ¿no? O sea, yo no estaría tan tranquilo. Aunque, claro, obviamente, como vos decías, vienen colegas del exterior, vienen de países con, qué seguridad que hay acá, pero nosotros nos comparamos con nosotros mismos. Claro, es lo que le pasa, es lo que le pasa a los chilenos. Y bueno, vos decías ahí también, ¿cómo está Guatemala? Un país que vos has estudiado mucho con Bernardo Arévalo, que tiene esta particularidad de ser hijo de exiliados y por eso nació en el Uruguay, y que está en una calma tensa. También es un año definitorio para él, ¿no? ¿Por qué? Porque, es decir, también todos estos países tienen estructuras de justicia cooptadas por pactos criminales o por alianzas criminales con redes de narcotráfico, pero con otro tipo de redes y con sus intereses transnacionales. Y ahí el Ministerio Público ha sostenido una guerra judicial y una guerra política permanentemente con el gobierno, ¿no? Y no solo con el gobierno, sino con el partido al que le quitó legitimidad, le ha sacado ministros, etcétera. Y ahora en el 2026 ese Ministerio Público tiene que ser renovado. Entonces Arévalo está en una disputa por enfrentar y cómo al Ministerio Público, ¿no? Porque el Ministerio Público es el que judicializa o no la próxima campaña electoral. Uh-huh. Bueno. Roberto García, doctor en Historia. Te invitamos en cualquier momento. Claro, docente e investigador, siempre es un gusto recibirte y gracias por esta participación en Palabras Cruzadas. Un gusto para mí, muchas gracias.